Bendiciones para todos y para todas, dentro y fuera de esta perla mexicana, al centro. Por aquí tenemos en vivo, en línea, a los hermanos guatemaltecos, al sur, al norte, perdón, del país también nos escuchan en Estados Unidos. Y bueno, a todos los que estamos aquí en esta bella perla mexicana, muchas bendiciones, rodeados de pruebas climáticas y también morales, pero pues vamos sustentando la fe, vamos comprendiendo el por qué y para qué las pruebas que no son eternas, dice el Padre en su enseñanza. Dad gracias porque el dolor y las vicisitudes no son eternas. Pulimentan al espíritu y modifican de cierta manera nuestras conductas que a veces son erróneas. Y bueno, pues vamos a velar y a orar como lo manifiestan aquí nuestros hermanos. Bienvenido a los que se están conectando ahorita recientemente. Y bueno, ya estamos en la grabación. Hoy el tema es coincidente al tema de la semana pasada, que lo entregó nuestra hermana María Ide y fue un tema muy hermoso como todos respecto al camino del espíritu. El camino del espíritu ha venido acrisolándose a través de las eras, limpiándose, evolucionando. Y bueno, este tema que viene por parte del mundo espiritual de luz, que alternamente a las presentaciones del Padre a través de esa manifestación que durante 84 años entregó hasta 1950 para entrar en una nueva etapa de comunicación de espíritu a espíritu con él más elevada. Aquí nos dice nos hablan de la primera, de la segunda y de la tercera era, cómo ese pueblo de Israel espiritual ha venido claudicando a los mandatos del Padre precisamente, a esa ley de amor que nos viene a entregar y que nos especificó en el tema pasado, a esa doctrina que nos viene a redimir, a regenerar. Y bueno, y está muy interesante lo que nos dicen. eh, es para el pueblo de Israel espiritual que algunos desviaron su paso y tomaron su papel como el Israel material en la raza. Pero aquí estamos morando nuevamente las 12 tribus diseminadas en todo el orbe de la tierra. En base a este dato, pues le vamos a dar las gracias a Leti Saucedo, radicada en Oaxaca, que nos entrega este tema de 5 hojas, el cual está el archivo electrónico en el grupo para que lo impriman y analizarlo para el próximo jueves. Hoy, por parte de Leti, Margarita, si está presente, Ángel y un servidor, vamos a dar posteriormente un preanálisis muy corto de unos 5 o 10 minutos para esperar el jueves el análisis general. Así que pues adelante, Leti, muchas gracias por tu trabajo en preparación, en comunión, en un silencio interno y dentro de la paz del espíritu, pues, escuchar que nos se nos entrega hoy. Dejamos la línea abierta, cerramos los micrófonos, adelante, gracias por tu trabajo. Línea abierta para Gracias, hermano José Manuel. Buenos días a todos mis queridos hermanos que se encuentran presentes y a los ausentes que posteriormente se unan a esta grabación. En esta mañana que vamos a escuchar la explicación del mundo espiritual de luz, el Divino Maestro nos invita, nos acompaña, nos recibe en su mesa de amor para que a través de esta enseñanza recibamos bálsamo para toda dolencia, luz para nuestro espíritu y tratar de entender esta sabiduría. Oremos, hermanos, en esta mañana por esta perla mexicana para que despierte de su letargo. Oremos por nuestra hermana humanidad,
para que llegue a sus corazones la luz, la paz y el amor que nuestro Padre entrega a cada uno de sus hijos. Oremos pues por los niños, por los jóvenes, por las doncellas, por las mujeres, por las madres, por los huérfanos, por los hombres y nuestros hermanos de la tercera edad. Todos reciban esta luz de sabiduría en sus espíritus y que nuestra Madre amorosa nos proteja, que el espíritu de Elías nos guíe para entender estas enseñanzas y que nuestros hermanos mayores de luz nos protejan a todos. En esta mañana dice la explicación del mundo espiritual de luz número 11. En ninguno de los tres tiempos ha admitido Israel con mansedumbre las amonestaciones de su padre, ni ha aceptado su corrección, ni escuchado sus reclamos. En todos los tiempos, Israel se ha considerado Señor, engrandeciéndose a sí mismo, abusando de las complacencias del Padre. Desde el primer tiempo, el Padre, celoso de su pueblo y pendiente de sus hijos, al contemplar que el pueblo profanaba la ley, degenerando moral y espiritualmente, le enviaba profetas para amonestarle y corregirle, y para que aquellos enviados llevaran a cabo en medio de la obra la depuración. Aquellos hombres traían la misión espiritual de prevenir a aquel pueblo soberbio para que arrepintiéndose de sus faltas, se espiritualizara y volviera al seno de la ley y de su Señor, porque de no hacerlo, atraería sobre sí purificaciones, el cáliz de amargura, la esclavitud y las guerras. Mas el pueblo acallaba esas bocas, se levantaba en contra de los profetas, los arrojaba de su seno, los desconocía, los apedreaba públicamente y les daba muerte. Así Jeremías el profeta fue juzgado por el pueblo como un hombre que había perdido la razón, pues su actitud les parecía extraña. Lo que sucedía es que aquel espíritu veía claramente el porvenir del pueblo escogido del Señor. Veía que debido a la indolencia, al pecado, al materialismo y a las profanaciones de aquel pueblo, estaban próximos los grandes dolores y la esclavitud se anunciaba tremenda. Jeremías, amando profundamente a ese pueblo, lloraba, llevando sus lamentaciones por calles, plazas y plazuelas, arrastrando tras de sí cadenas para dramatizarle al pueblo incrédulo el dolor que le esperaba. Y ese pueblo necio se mofó, no creyó aquellas profecías, no quiso escuchar aquella voz que le llamaba a oración, depuración y purificación. Aquel profeta del Altísimo fue perseguido, vilipendiado y muerto por los mismos que él pretendía salvar. En el segundo tiempo surgió, como los profetas de antes, Juan el Bautista, el profeta que se levantara delante de los mercaderes de la obra del Señor, delante de los publicanos y de los fariseos, censurándole sus actos, arrancándoles el antifaz de hipocresía con que cubrían su miseria. Era el profeta precursor que llamaba a purificación con las aguas simbólicas del Jordán para preparar el camino al enviado, al unigénito, al Mesías verdadero. Juan perdió la vida ante el poder humano que no toleraba escuchar su voz recia, clamando justicia y arrepentimiento. El mismo Maestro, el mismo Mesías,
padeció lo que todos los profetas de Israel antes de él. Sus palabras de amor, de humildad, de perdón, de fraternidad, de sinceridad y de pureza le hicieron encontrar a sus jueces, a sus verdugos, que le enviaron al Gólgota y a su pasión, consumando en su sacrificio todo lo que los profetas habían anunciado de él. En este tercer tiempo, Israel rechaza una vez más la voz que le invita al progreso, que le exhorta a la elevación y a la verdadera paz, que le propone la liberación de la conciencia, del espíritu y aún de su misma carne. Una vez más el Señor ha hecho llegar sus profetas al seno de Israel. ¿Y qué ha sucedido? Que como antes el pueblo les daba muerte, muerte en el espíritu y muerte en el corazón, porque no les agrada lo que esa voz tiene que decirles en nombre del Señor. Los nuevos profetas son escarnecidos y burlados, y se les niega que hablen en nombre de la divinidad. Cuando hablan de limpidez, de honradez y de mansedumbre, la voz profética es acallada por la murmuración y por la duda. Muchas veces los mismos que se levantaban para silenciar a los nuevos profetas son aquellos que interiormente reconocen que han faltado a la ley del Padre. Profetas del tercer tiempo, aunque ya las turbas no os apedreen para daros muerte material, todavía tenéis que soportar las heridas y el desconocimiento del pueblo que tanto amáis, mas vuestra fe es grande. El aceite no ha faltado en vuestras lámparas, la flama que arde, porque sois la voz que llama a unificación, a obediencia, a concordia. Cumplid vuestra misión con entereza y esfuerzo, para que Israel primero y la humanidad después reciba estos mensajes con toda limpidez y pureza espiritual. Si al llegar 1950 no os presentáis ante el ojo de la divinidad con la simiente en la mano, pueblo espiritualista que nos escucháis, después tendréis que seguir luchando hasta que existan entre vosotros orden, disciplina y organización. Solo así lograréis rechazar la impostura y la mistificación, la impureza o profanación, para que no veáis surgir del seno de Israel ningún falso profeta que os traiga falsos mensajes o falsos espiritualismos. Ay de vosotros en este tiempo, porque para entonces los espíritus estarán más fuertes, tanto para lo bueno como para lo malo, y las luchas espirituales serán terribles. No os espante la lucha, pero para ello es menester que sigáis estudiando y analizando la palabra del Señor, pues no deberéis en este tiempo ser jueces o espectadores, sino soldados activos, labriegos, hermanos y amigos. Grande es vuestra misión, profetas del tercer tiempo, preferible siempre
es ser el herido y no el heridor. Preferible es ser el que muera y no el que mate. Preferible es ser el ofendido y no el ofensor. Preferible es enjuagar lágrimas que hacerlas brotar. No hay doctrina más grande, ni se ha impartido jamás enseñanza más elevada que esta que el Padre ha venido una vez más Hola, buenos a días a cumplir todos. en este Hermanos, ¿cómo tercer están? tiempo. Lo más grande en el hombre, y lo sabéis, porque el divino Maestro así os lo enseñó, es saber perdonar. Habéis aprendido a darle al que injuria una bendición, al que blasfema o insulta una caricia, y es el perdón el antídoto que endulza la amargura de aquellos que os quieren quitar la paz o aún la vida. Cuán grande es aquel que está siempre dispuesto a perdonar y a conservar la paz, dominando toda violencia. Dispensaos vuestros errores los unos a los otros, porque habéis visto el mal efecto que la violencia y la ira producen. Sed pues dóciles y mansos de corazón, armónicos en vuestro vivir, puros en el sentir, limpios en el hablar, nobles y elevados en todos los actos de vuestra vida humana. Y así los demás os verán como maestros. Aquellos que gustan de lamentar los acontecimientos, enseñadles a no lamentarse, aceptar con alegría los hechos y sucesos de cada día, porque en cada uno de ellos se encuentra una lección que aprender, una tarea que cumplir. No pongáis piedras en el sendero de nadie, porque piedras son la vanidad, la violencia y el orgullo, porque con vuestros actos dejáis el sello de lo que sois, no de lo que decís. Pensad en que la vanidad y el orgullo deben quemarse en el fuego de la sabiduría. Sed sencillos cual palomas, glorificad al Creador, quien hace adeptos con su divino ejemplo. Seguid sus huellas marcadas con la luz de las buenas obras. No confundáis la humildad del espíritu con los harapos de la materia. No quedaréis en la tierra como jueces. A Dios toca juzgar a los hombres a través de vosotros mismos, a través de vuestras virtudes, que al verlas vuestros hermanos sentirán como un reclamo en la conciencia. Seréis testigos, hermanos, de grandes injusticias y profanaciones, mas vosotros no señalaréis con el índice la imperfección de vuestros hermanos. Os bastará cumplir y practicar esta obra con la pureza con la que el Maestro os la ha enseñado, y con eso hablaréis más, juzgaréis más y tocaréis más las conciencias, que si a voz en cuello os pusieses a gritar por calles, plazas y plazuelas las imperfecciones y pecados de la humanidad. Mas mientras no estén capacitados para dar un ejemplo de verdad entre los hombres, no habréis alcanzado el derecho de levantaros a entregar dicho ejemplo. Como primer paso, tendréis que vencer
y que triunfar sobre vosotros mismos. Y cuando Israel alcance ese triunfo, entonces el Padre dirá, vuestro triunfo es mi victoria. Doquiera que estéis, sentid la presencia real y verdadera del Padre, y estando el Padre con vosotros, no sentiréis la ausencia de los demás en torno de vosotros, que si a un cadalso fuereis llevados y en la noche solos os encontraseis, ahí sentiréis la presencia de vuestro pueblo y antes que nada, la presencia de vuestro Padre y de vuestros hermanos espirituales de luz. Así este pueblo, que es tan pequeño en relación al número que representa la humanidad, podrá dispersarse, no en grupos, sino en corazones, diseminarse para llevar esta semilla por todo el orbe. El Padre nos pidió en otros tiempos la espiritualidad que ahora os pide, porque en los tiempos pasados el espíritu de la humanidad no tenía el desarrollo que ahora tiene y el espíritu se encuentra a punto ya. La humanidad, a pesar de su materialismo, de su ciencia, de su forma de vida y del ambiente en que vive, está próxima ya a alcanzar la preparación necesaria para recibir la revelación del Espíritu Santo. El Padre os ha dicho que no ha venido a entregaros una religión. Os ha dicho que no es esta su obra bendita, creación humana, ni idea de hombre. Esta es su ley, es su doctrina y está por encima de todo culto exterior. Lo que vale para él es el cumplimiento de dos de los más grandes proverbios universales, uno entregado en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. El primero, amarás a Dios antes que a todo lo creado. Y el segundo, amaos los unos a los otros. Fuera de esto, hermanos míos, todo es vano, nada tiene valor. Sin el cumplimiento de estas dos grandes leyes de la divinidad, todo es inútil y estéril. Ante la justicia divina, ante la perfección, no cuentan los distintos nombres de sectas o religiones, no cuentan teologías o teosofías. Lo que cuenta ante la perfección divina es el amor hacia Él y el amor de los unos a los otros. Ese es el verdadero cumplimiento. Esa es la verdad. He ahí la clave en el amor. Por el amor adquirir las grandes revelaciones. Por el amor tenéis el desarrollo de vuestro espíritu en la senda del bien. Por el amor podéis tener la mirada profunda para contemplar y comprender el sentido de la vida espiritual y de la vida humana. Por el amor podéis alcanzar a recordar el pasado, por lejano que sea, contemplar vuestro presente y mirar con visión clara vuestro futuro. Dios es amor. Volved al amor de Dios, al amor de los amores. Volved a vuestro primer amor, al amor del cual habéis brotado, el amor de la verdad, de la luz de la justicia y de la virtud.
el mundo espiritual de luz clama al Padre, 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 ¿cómo es posible que los hombres de la tierra vivan tan lejos de tu luz, de tu misericordia y de tu amor? Si vosotros sabéis amar a vuestra madre y a vuestro padre cuando niños, y les habéis amado desde el primer ósculo, ¿cómo es posible que os olvidéis de vuestro Padre Celestial? Si a la madre le entregáis de niños todas las sonrisas y después los suspiros de vuestro pecho, ¿que no le habréis de entregar a Dios que tanto os ama? ¿Cómo es posible que cuando llegáis a hombres olvidéis la oración que cuando niños elevabais al Padre? ¿Será posible que le digáis al Padre, acuérdate del niño, mas del hombre, olvídate? Él os enseñó la oración perfecta, os legó en Jesús el Padre nuestro, donde os enseñó a llamarle Padre, Padre mío. Antes de crearos, Él ya os amaba, y una imagen de ese amor lo tenéis en la madre tierra, que ama a su hijo en el seno antes de que éste nazca. Él mueve los cielos, los soles y los mundos todos. Os hace vivir con el hálito de su propia vida, como el niño vive antes de nacer en el cáliz materno por la propia vida de la madre. Así, todos vivís por la vida de Dios y aún así le olvidáis, oh hombres. Si llevaseis en el corazón el sentimiento del amor espiritual, comprenderíais, oh hombres, el mandato divino, la ley que os pide amar a Dios antes que todo lo creado. Viviríais sus mandamientos y los haríais vivir a los demás, tratando al prójimo como vosotros mismos, y veríais a Dios en toda criatura y en todo ser, y veríais en vuestro prójimo a Dios y comprenderíais el sublime mandato de amarse los unos a los otros, porque en unos y otros vive Dios. La paz del Padre sea con mis hermanos. Hermanos, en esta mañana pues quiero dar un corto análisis de esta enseñanza, de esta lección, de esta explicación que nos da el mundo espiritual de luz. Como ustedes ven, nuestro Padre nos habla en los primeros párrafos donde Israel dice, Israel espiritual, nunca ha obedecido los mandatos de su Padre. Y en todo instante dice que se ha sentido Señor, que todo lo merece, pero no lo dice así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué nuestro Padre nos dice que Israel no ha aceptado las amonestaciones de nuestro Padre? Porque se ha creído siempre Señor, dice, y de las complacencias de nuestro Padre. ¿Por qué Israel no ha permitido, tampoco como dice su enseñanza, a sus profetas? Porque cada quien ha traído un mensaje de prevención para todos, como nos habla de Jeremías, cuando dice que Jeremías era el enviado de Dios para alertar a su pueblo
como lo fueron tantos profetas. Y en lugar de escucharlo, dijeron que estaba mal de su cabeza, que él pues no podía hacer esas cosas porque dice que lloraba por las calles, lloraba para prevenir al pueblo, pero el pueblo se mofaba de él porque nunca quiso escuchar lo que él les entregaba. Nuestro Padre siempre ha tenido sus profetas para nuestro pueblo de Israel espiritual, quienes han llevado a cabo para ir a amonestar a los pueblos, y hay pueblos que escuchan la palabra de Dios, pero hay pueblos que no escuchamos la palabra de Dios. Como nosotros en esos instantes estamos escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos somos, hermanos, que estamos pendientes de la palabra del Dios Todopoderoso, mientras el mundo entero vive en su materialismo? El mundo entero estará festejando sus fiestas, sus tradiciones. Y nuestro Padre dice las amonestaciones han llegado, pero no las hemos escuchado. Entonces, todo lo vivido en este tiempo, hermanos, es porque no hemos escuchado nada de lo que el Padre nos manda a sus enviados. No hemos escuchado nunca. ¿Y qué tenemos que hacer? Vivir las consecuencias, porque no tenemos ese corazón ni esa conciencia para decir, esto es palabra de Dios y tenemos que escuchar, porque si no, como dice, cuando lleguen las grandes purificaciones, el cáliz de amargura, las guerras y todos los acontecimientos como ahorita los de estos elementos, hermanos, no tenemos conocimiento ni cómo decirle a nuestro Padre cuando vemos el cielo que está todo negro y nublado, como para decirle, Dios, líbranos de estas tormentas, porque no sabemos qué es, porque no tenemos idea y nos metemos a nuestro materialismo y no atendemos lo que Dios nos envía. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestra hermana humanidad? En estas reuniones se habla de la palabra del Padre, que somos Israel espiritual, que somos ese pueblo que estamos aprendiendo de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué estamos aprendiendo, hermanos? Porque dice nuestro Padre que se van a despertar nuestros dones de intuición, de evidencia en unos. Esos son los profetas, los que nos anuncian todo lo que nuestro Padre está por acontecer en nuestro mundo, pero nosotros, pues sí lo escuchamos y ya lo escuchamos y pues ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, orar en las noches, orar en las mañanas. Y como dice nuestro Padre, hermano, en esta enseñanza, dice, todos, cuando nosotros estamos entendiendo estas lecciones, vamos a ayudar a la hermana humanidad. No nada más voy a orar por lo mío, voy a orar por todos. No nada más voy a entender lo que a mí me sucede, sino que todo está sucediendo en esta humanidad. Dice la enseñanza, dice que en este tiempo, dice, se está despertando tanto todo para el bien como todo para el mal. Y hermanos, es tiempo de ponernos a estudiar y a meditar estas enseñanzas, porque nuestro Padre quiere, dice, que nosotros lleguemos
a nosotros mismos para ver qué somos nosotros, qué somos. Cada uno tiene que esculcarse, cada uno tiene que saber qué vino a hacer este mundo, porque así como sus profetas tuvieron una misión, todos nosotros también tenemos una misión. Y aunque no nos escuchen, hermanos, tenemos que hacer oraciones espirituales en conexión con nuestro Padre. ¿Para qué? Para ayudar a nuestra hermana humanidad a que despierte, para que vea que estos acontecimientos no son como antes. Caía una pequeña lluviecita y ahora no, se quiere caer el cielo con la lluvia. Todo eso es lo que nosotros debemos saber para orar por nuestra hermana humanidad, porque tenemos esa misión para que dice que también nuestra hermana humanidad, al hacer estos enlaces de las congregaciones, la hermana humanidad despierte, que ya no es el tiempo de antes, es un tiempo diferente, estamos viviendo el tercer tiempo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Dice que nosotros, al llegar 1950, no nos presentamos ante el ojo de la divinidad con la simiente en la mano. Pueblo espiritualista, después tendréis que seguir luchando hasta que existan el orden en vosotros, la disciplina y la organización. Así es como vamos a ayudar, hermano. Dice, para que no veamos surgir del seno de Israel ningún falso profeta que nos traiga falsos mensajes o falsos espiritualismos. Tenemos que estudiar las enseñanzas, porque si no, yo, ¿cómo puedo decir? Hermanos, es que pues ya dentro de un mes, 2 meses, va a suceder esto. No, hermanos, sí prevenir a nuestra hermana humanidad, pero no con amenazas, porque Dios no quiere eso, sino ayudar a nuestros hermanos, hablarles con la verdad, pero también hacer oración para que todos los acontecimientos sean menos, hermanos. ¿Qué habla nuestro Padre de los profetas de este tercer tiempo? Qué grande misión tenemos los espiritualistas para ayudar a nuestra hermana humanidad. Ayudemos, hermanos, a nuestra hermana humanidad, porque dice nuestro Padre que no hay doctrina más grande que esta, que nos vino a entregar en este tiempo. Dice nuestro Padre, nos ha venido a confiar en este tercer tiempo esta misión. Todos tenemos una misión, todos, de ayudar a nuestra hermana humanidad a despertarla, para que deje su letargo, para que deje sus tradiciones, para que deje su materialismo, porque dice nuestro Padre que Él no nos vino a entregar ninguna religión. Es una doctrina que nos enseña a cumplir con su ley. ¿Y cuál es su ley, hermanos? Dice que son dos proverbios universales. Una, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la otra, dice, amarnos los unos a los otros. Esa es su ley de amor, hermanos. Es la ley de nuestro Padre. Porque esta doctrina nos la enseña. Cuando vino el Mesías, como dice, nos enseñó ese legado de amor que vino a entregar para su sacrificio de amor por esta humanidad. Y sí, hermanos, ese es el amor que Dios nos vino a entregar en este tiempo. Nuestro Padre es un Dios de amor. Él nos perdona, Él nos ayuda y siempre estará
dispuesto a tomarnos de la mano para que entendamos sus lecciones, para que entendamos su doctrina, para entender que es su ley de amor, de perdón y caridad. Sigamos haciendo la caridad con nuestros hermanos para ayudarle a entender estas lecciones. Hermanos, yo en esta mañana es lo que yo les puedo entregar como análisis, y para el jueves, hermanos, cada uno tomemos un párrafo. Hay párrafos pequeños, hay párrafos que son grandes, pero nuestro Padre, eso es lo que quiere, un análisis para estudiar su enseñanza y analizarla. Y yo me quedo con el párrafo 62, hermanos, donde dice: si llevaseis en el corazón el sentimiento de amor espiritual, comprenderíais, oh hombres, el mandato divino, la ley que os pide amar a Dios antes que todo lo creado. Viviríais sus mandamientos y los haríais vivir a los demás, tratando al prójimo como a vosotros mismos, y veríais a Dios en toda criatura y en todo ser. Veríais en vuestro prójimo a Dios y comprenderíais el sublime mandato de amarse los unos a los otros, porque en unos y otros vive Dios. Gracias, hermanos. Y como siempre, nuestro Padre se despedía en cada cátedra: mi paz sea con vosotros. Bendiciones para todos sus hogares. Gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Leti, por la entrega de este consejo, esta explicación que nos dan nuestros hermanos espirituales de luz, que nos dieron y los dejaron ahí plasmado. Aquí nos hacen una retrospectiva cuando ellos manifestaron este mensaje de tres eras. Nos llevan a la primera era y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué solo a un número limitado cuando la humanidad, aunque no era tan abundante como ahora los 8.000 millones de seres que habitamos este mundo encarnado? ¿Por qué solamente a un grupo? Pues porque perdió el camino la humanidad, porque venía en un proceso evolutivo inicial, porque había razas que no tan rudimentarias, tan primitivas, que era necesario que se le enseñara lo que el espíritu tenía que ordenar dentro de la carne, a través del conocimiento de las potencias, virtudes, dones, facultades y atributos que el espíritu posee desde que brotó el Padre. Entonces, para poder educar espiritualmente a toda esa humanidad que había creado falsos dioses, misticismos, y que hubo tantas corrientes ideológicas como las hay ahora, el Padre, viendo y contemplando la evolución del espíritu en este mundo, decidió empezar a hacer el llamado, decidió empezar a aperturar la conciencia de esa humanidad primitiva en la primera era. ¿Por medio de quién? De patriarcas, profetas, a través de aquellos reyes que el mismo pueblo de Israel, en la raza ya, se había separado del pueblo de Israel espiritual. Todo aquel que ha recibido el llamado y ha conocido el espiritualismo desde los primeros tiempos y hasta ahora, que son tres eras, por eso somos trinitarios, porque a través nos ha hecho conocer que a través de esas tres eras hemos venido recibiendo esta enseñanza. Muchos nos hemos desviado del camino
Y aquí estamos tratando de cumplir una misión que se nos ha olvidado, recibiendo oportunidades a través de esa ley maravillosa que es la reencarnación de misericordia y de amor del Padre. Pues en ese primer tiempo, en esa primera era, donde la representa a Moisés, la era mosaica a través de la ley, manifestando el Padre la ley que conduce, mandó patriarcas y profetas, y ese pueblo de aquellos primeros tiempos creó reyes y a través de ellos gobernaban, se organizaban. Pues esos profetas y sus patriarcas amonestaban a esos reyes, les exhortaban a cumplir la ley de amor y el cumplimiento de la doctrina del espiritualismo, y desoyeron, se materializaron desde entonces. Pasaron miles de años y el espíritu evolucionó por gracia del Padre. ¿Qué es la gracia del Padre? Un regalo que a pesar de nuestra reaciedad, Él seguía cumpliendo con su palabra, con sus promesas y dándonos esas complacencias evolutivas espirituales. Y vinieron, venimos evolucionando en esa primera era para aperturar la segunda a través de las etapas que simbolizan los siete sellos. Se apertura la segunda era, el segundo tiempo, y esos profetas continuaban. Vino el Mesías, se hizo hombre el Padre a través del Cristo encarnado. Solamente 12 apóstoles le siguieron y se levantaron delante de mercaderes que mercadeaban con la obra del Señor. Ya el pueblo de Israel ya se había desvinculado del espiritualismo, habían creado de la ley que conduce, de esas leyes mosaicas que se habían implementado, agregaron cientos de leyes más y desconocieron la verdad, torcieron el camino. Por eso el Padre, en su sabiduría, consideró necesario encarnarse y levantar a ese pueblo de Israel espiritual que siempre ha recibido el llamado, que siempre hemos recibido el llamado, para acabar con ese mercadeo de la obra, con esa monetización de la fe. Navegó junto con sus apóstoles el Divino Maestro a través de publicanos, fariseos, simbolizó a través del Juan el Bautista, dice en la explicación, con el bautizo y la purificación que desde entonces ya pedía el Padre del Espíritu a través de las aguas del río Jordán. Era un simbolismo de retornar a la espiritualidad, de tratar de volver a ser espiritualistas, de co-crear en este mundo el bien, de manifestar lo que somos espiritualmente. No nos ganó la carne, nos ganó el materialismo. Se estaba perdiendo la lucha nuevamente. Pues el mismo maestro cual Mesías padeció como aquellos profetas y patriarcas anteriores del uno se mencionó ahorita a Eliseo, que hubo tantos más, y padeció a pesar de esas palabras de amor, de esos grandes prodigios que obró, de esos actos de humildad, de esos actos de perdón, de fraternidad, de sinceridad y de pureza, y que encontró solo jueces y verdugos, y fue escarnecido y muerto, asesinado, junto con sus apóstoles, y vino a entregarnos en nuestra segunda era la ley. En la primera era nos entregó a través de Moisés la ley que conduce, en la segunda era el amor que eleva. Y pasaron, se extendió el cristianismo, se volvió a manipular la enseñanza, se volvió a meter paja, se perdió otra vez el espiritualismo entre las enredaderas mentales y materiales del individuo, ganado por el ego de la carne y no por las potencias, virtudes y dones del espíritu. Ahora en este tercer tiempo, en esta tercera era,
después de todos los acontecimientos que la historia nos narra a través de los cánones bíblicos y de la misma historia, nos damos cuenta que hemos evolucionado, sí, pero no a la par de lo que el espíritu necesita. Hemos depredado esta tierra, nos hemos materializado más con la ciencia. Estamos en una guerra de ideas y sin embargo en esta tercera era vuelve el Padre a adoctrinar 84 años a esa porción que ha recibido el llamado porque no todos lo hemos recibido, por eso hay religiones, sectas. Aún no dentro del cristianismo, el Padre siempre ha manifestado el amor y la bondad en diferentes creencias, porque el Cristo se ha manifestado en diversidad de formas. Pero dentro del cristianismo, que es el espiritualismo, ahora en esta tercera edad, con 84 años, nos dejó este legado para hacerle un llamado nuevamente a ese Israel espiritual. ¿Y qué estamos haciendo después de esos 84 años? Algunos hemos rechazado una vez más lo que esa voz que a través de la conciencia y del desarrollo espiritual de los dones nos invita al progreso espiritual, porque si se progresa espiritualmente, la ciencia y todos los valores, elementos y reinos que hay en este mundo estarían con sabiduría repartidos y seríamos una humanidad en este tiempo con sabiduría, buscando más elevación espiritual, más justicia, más verdad, más amor, más virtud. Y no, estamos desoyendo nuevamente esa voz que nos invita al progreso, que nos exhorta a a la elevación espiritual de lo que es verdaderamente eterno. Nos estamos perdiendo en la temporalidad nuevamente. Estamos dejando de trabajar para la eternidad y nos invita y nos exhorta a una verdadera paz. Y esa paz propone liberación de la conciencia. Nos invita a aperturar nuestra conciencia, a despertarla espiritualmente, a la liberación de la conciencia del espíritu y aún de nuestro mismo cuerpo. Cuando nos habla de nuestra misma carne, el mundo espiritual aquí nos habla de dejar el dolor por amor, porque dos formas de restituir tenemos todo el daño que nos hemos hecho y le hemos hecho al planeta, con amor o con dolor, porque el dolor lo creamos nosotros. Otra vez vuelve a ese llamado a los profetas. El jueves ya daremos una explicación más detallada en base a la palabra. ¿Quiénes son los profetas? ¿Y de qué manera se están desarrollando? ¿Y de qué manera estamos desoyendo? Vuelve a llamar en ese tercer tiempo a esos profetas. Dice, aquí nos marca cómo hemos evolucionado con su gracia, porque ya no se apedrean a los profetas, al menos en Occidente, ni soportan las heridas que aquellos patriarcas profetas, el mismo maestro, recibió. Pues hace un llamado ya con esa libertad ahora, con esa conciencia un poco más despierta, aumentar la fe, hacer la voz que llame a la unificación, a la obediencia, a la concordia y a la sabiduría. Solo tenemos que ir analizando y desglosando esta enseñanza meticulosamente para que nuestra conciencia, que es la voz del Padre, para que esa comunicación de espíritu a espíritu que nos está concediendo nuevamente por gracia y no por méritos que después de 1950 estamos buscando anhelosamente, se pueda dar y poder ayudar con nuestra porción a reconvertirnos, a regenerarnos, a tomar ese camino evolutivo de elevación e infinito que es la eternidad, donde no hay dolor.
y conocer las unas y mil maravillas que nos depara el universo entero creado por el Padre para nosotros, sus hijos. Y estamos aquí encerrados en una cadena de reencarnaciones porque no podemos avanzar. Yo es lo que tengo que compartir y le cedo la palabra a Ángel. Adelante, Ángel, sobre el tema. Muchas gracias por escuchar. Adelante, Ángel. No sé si quiera Margarita primero darme alguna explicación. Sí, por ¿Me ahí levantó escuchan? su mano, ¿Me escuchan? Sí, por ahí levantó sí, su mano. claro, claro, claro. Adelante, Es que Margarita, por favor. es muy importante y le agradecemos mucho a nuestra hermana que nos traiga estos mensajes porque definitivamente tenemos que comprender por qué nos hace mención. Miren ustedes, al principio dijo que Israel ha sido siempre el que no ha obedecido, el rebelde, que en ninguno de los tiempos ha sido el que ha acatado la voluntad del Padre. Pero tenemos que darnos cuenta de cuál es el de Israel del que nos está hablando y cuál es el que viene a abrir esta lección. Israel es el pueblo de Dios. Israel es que representado por Jacob recibió ese nombre. ¿Por qué recibió Jacob ese nombre de Israel? Porque supo aceptar todas las pruebas que el Padre le puso en su camino y él con humildad cumplió. Ese es el ejemplo y eso está en el principio, en el Génesis. ¿Por qué Jacob recibió ese nombre? Pero en esta lección nos viene a mostrar los ejemplos para que nosotros lleguemos a ser el profeta de este tercer tiempo, porque no lo somos todavía. Pero por eso mismo nos puso el ejemplo de Jeremías, de cómo caminaba tratando de hacer comprender al pueblo de Israel de aquel tiempo que vendría a ser al Espíritu encarnado en una humanidad que estaba ciega, sorda, insensible. Entonces, por eso nos menciona el ejemplo de Jeremías, pero también nos pone presente a Juan el Bautista y nos culmina los ejemplos con el Maestro. Entonces, no, esto es lo que el Padre nos muestra en esta enseñanza para que nosotros, con esos ejemplos, aprendamos a llevar a la práctica lo que nos corresponde. Y nos dice en esto, yo tomé algunas frases nada más, dice, los profetas del tercer tiempo todavía van a tener que soportar las burlas, las mofas de la humanidad, y lo estamos viviendo, pero nos hace hincapié, pero vuestra fe va a ser grande y esa flama va a arder a la obediencia, al cumplimiento. Pero hubo una frase que mencionó y que ahí la tienen en sus escritos, porque primero tendrá que dar el ejemplo. El Israel, ¿qué quiere decir? Los que estamos recibiendo el conocimiento ahorita y después la humanidad. Así lo mencionó ahorita en la lectura. Primero tendrá que ser Israel nosotros, los que vamos a dar el ejemplo, y después, con ese ejemplo y soportando burlas, la humanidad va a despertar. Nos hizo mención de algunas frases, que aquí tomé algo, ¿no? Nos dice que ese Israel tiene que, 3 palabras, tiene que apegarse al orden, a la disciplina y a la organización. 3 palabras que nos corresponden a nosotros, oigan, podríamos decir, vivirlas, el orden, la disciplina y la organización. Y nos entregó hoy unas frases que yo pude escribir esta. Es preferible, fíjense lo que tenemos que cumplir, ser el herido que el heridor. Es preferible ser el ofendido que el ofensor.
Preferible es enjugar lágrimas que hacerlas brotar. 3 ejemplos. La sacó el internet a Margarita. Bueno, esperamos que vuelva para que continúe con su discernimiento. Vamos tomando la palabra, Ángel, para llenar ese hueco que acaba de quedar por la falla técnica. Adelante, por favor. ¿Ya regresó? A ver, ya regresó. Adelante, Margarita. Sí, sí, ya. Sí, No sé bueno. si escucharon lo que nos dice el padre en esta lectura, que es preferible ser el herido que el heridor. Es preferible ser el ofendido que el ofensor. Que es preferible enjugar lágrimas que hacerlas brotar. Y nos hace hincapié el perdón a todo lo que nos rodea, dispensarnos entre unos y otros, armonizar, aprender a aceptar con alegría las pruebas que nos toquen vivir. Y nos habla las piedras que estamos encontrando en nuestro camino, los obstáculos, es nuestra vanidad, nuestras violencias y nuestros orgullos, que van a ser quemados en el fuego de la sabiduría. Entonces, lo que yo puedo analizar de este tema, que nos viene a hablar de los grandes, de cómo lo hicieron y de lo que nos corresponde a nosotros hacer, corregir y no pensar que no vamos a sufrir. No, claro, que no vamos a ser burlados, pero que tenemos que aprender como lo hizo el Divino Maestro, quizá no a esa altura, pero tenemos que perdonarnos unos a los otros, porque los 2 proverbios fundamentales de este tema es amar a Dios por encima de todo y amarnos entre nosotros mismos. Pero creo que esta es una enseñanza que tenemos que profundizarla más de lo que hoy nos corresponde, porque hoy somos el Espíritu encarnado, somos Israel, pero no llegaremos a ser hasta que no cumplamos. Por eso lo dijo, primero se convertirá Israel y después la humanidad. ¿Cómo? Con nuestro propio ejemplo. Es lo que puedo compartirte. Gracias, José Manuel, por darme esta oportunidad. Contrario, Margarita, gracias. Y bueno, qué bueno que hoy nos acompañaste y te esperamos el jueves también. Sabemos que tu misión está desarrollándose en Simiente de Sion. Adelante, Ángel, vamos contigo y de ahí nos vamos a las vivencias. Línea abierta para ti, por favor. Gracias, José Manuel. Gracias también a todos los hermanos que estamos unidos oyendo estas explicaciones que el mundo espiritual de luz que acompañó al Divino Maestro en este tercer tiempo ampliaba de alguna de las cátedras que daba los domingos el Espíritu de Verdad. Y vemos que en estas explicaciones también nos da consejos. Por eso la publicación que se hizo se le dice Consejos del Mundo Espiritual de Luz, porque son consejos que nos dan para poder cumplir mejor la misión, para poder entender mejor la doctrina. Yo veo acá, en primer lugar, como ya se dijo, un poquito de la historia del pueblo rebelde de Israel, el pueblo que le ha sido encomendada una gran misión de guiar, de ser ejemplo ante la humanidad y que se revela o no ha entendido la profundidad de ese mandato que Dios ha puesto en él. Vemos al pueblo judío que fue favorecido con grandes dones, pero que ese pueblo se ha enfocado más en poseer riquezas,
Vemos a un gran número de hermanos que poseen los premios Nobel de ciencias, en economía, pero que se han ensimismado a sí mismos, se han ayudado únicamente entre ellos, pero que no han cumplido la misión que el Padre les otorgó. Ha sido un pueblo rebelde y aún el pueblo de Israel por el Espíritu, del cual formamos nosotros ahora parte. Y recordemos que ese fue los primeros sembradores de su palabra, los primeros seguidores, pero que el pueblo de Israel quiere, el Padre, que seamos todos, toda la humanidad, porque todos somos sus hijos. En el primer tiempo, el Israel se engrandecía a sí mismo y abusaba de las complacencias del Padre. Y el Padre, pendiente de sus hijos, al contemplar que el pueblo profanaba la ley, le enviaba profetas para amonestarle y para corregirle. Pero el pueblo acallaba esas voces y se levantaba en contra de los profetas, los arrojaba de su seno, los desconocía, los apedreaba públicamente y les daba muerte. Así fue con Jeremías, que fue juzgado por el pueblo como un hombre loco, y con Juan Bautista, el profeta, que se levantara delante de los publicanos y de los fariseos, que perdió la vida ante el poder humano, que no toleraba escuchar la voz recia, la voz clara del profeta que clamaba justicia y arrepentimiento. En el segundo tiempo, el mismo Mesías padeció también como los profetas de Israel, porque predicaba amor, humildad, perdón, fraternidad, sinceridad y pureza. Y esto le provocó encontrar a jueces y a sus verdugos que lo enviaron a sufrir su pasión y a ser enclavado en el Gólgota. En este tercer tiempo, Israel, una vez más, rechaza la voz que le invita al progreso, que le exhorta a la elevación y a la verdadera paz, que le propone su liberación a través de la conciencia, del espíritu y aún de la misma carne. Una vez más, en este tercer tiempo, el Señor ha hecho llegar sus profetas al seno de Israel y los hermanos nos invitan a meditar qué es lo que ha sucedido. Son encarnecidos y burlados como en los tiempos anteriores, y se les niega que hablen en nombre de la divinidad cuando ellos hablan de limpidez, de honradez, de mansedumbre. Esa voz profética es acallada por murmuraciones y por dudas del mismo pueblo, por falta de unión, por falta de comprensión, por falta de solidaridad, por falta de comprender la misión del Padre. El hermano
espiritual nos llama como el Padre en ese tercer tiempo, profetas del tercer tiempo. ¿Cuál es el profeta? Aquel que habla de Dios, aquel que cree en su palabra, aquel que siente la necesidad de compartir esa palabra, pero porque la ha estudiado, porque la ha analizado, porque la ha comprendido, porque vive de acuerdo con ella. Ese es el verdadero profeta, el que quiere hacer partícipe de lo que ha encontrado, de esa sabiduría divina que el Padre ha dado, que tiene paz, que tiene amor y puede compartirla. Nos dice que en este tercer tiempo, esos profetas del tercer tiempo tendrán que soportar heridas y el desconocimiento del pueblo que tanto aman. Y se dio la primera manifestación de este desconocimiento en 1950, al terminar su comunicación el 31 de diciembre a través del portavoz. Hubo quien respetó su mandato y hubo quienes se negaron a respetarlo y siguen tratando de invocar el rayo divino. Es por eso que estamos todavía en una lucha entre nosotros, porque nos ha faltado orden, disciplina y organización, porque nos ha faltado el estudiar su palabra, que es diáfana, donde manifiesta más de 300 veces en su palabra que nos dejó, en estos 12 maravillosos tomos de vida verdadera, que ya no se seguiría manifestando a través del portavoz en éxtasis, sino que ahora deberíamos todos de prepararnos para recibirlo espiritualmente en los dones de palabra, de inspiración, de sueños proféticos, de sanación. Nos dice que tendremos que luchar en este tercer tiempo y que no nos espante esa lucha y que para hacerle frente a esa lucha debemos seguir estudiando y analizando su palabra, que no debemos convertirnos en jueces o espectadores por lo que estamos viendo suceder en este tercer tiempo, sino convertirnos en soldados activos, en labriegos, en hermanos y amigos, porque grande es nuestra misión, profetas del tercer tiempo. Y nos da unas recomendaciones preciosas, ya las dijo Margarita, y las vuelvo a recalcar por la profundidad que tienen, que es preferible ser el herido y no el heridor, preferible ser el que muera y no el que mate, preferible ser el ofendido y no el que ofende, preferible enjuagar las lágrimas de los demás que hacerlas brotar en ellos. Esta doctrina es lo más grande que se ha impartido jamás. Es la enseñanza más elevada que el Padre ha venido una vez más a confiarnos en este tercer tiempo. De eso debemos de estar
totalmente conscientes para tratar de compartirlas con la humanidad. Nos dice que una de las virtudes más grandes que tiene el hombre es saber perdonar. Al darle al que injuria una bendición, al que blasfema o insulta una caricia, porque el perdón es el antídoto que endulza la amargura de aquellos que no quieren la paz o que no sienten la vida. Que qué grande es aquel que está siempre dispuesto a perdonar y a conservar esa paz, dominando toda la violencia. Nos dice que debemos de ser fuertes, porque sufriremos grandes injusticias, graves injurias y profanaciones, pero que no debemos señalar las imperfecciones de nuestros hermanos, que lo que verdaderamente tenemos que hacer, más allá de llevar la palabra, es dar el ejemplo, cumpliendo y practicando esa obra con la pureza que el Maestro nos la ha enseñado. Que con eso hablaremos más que 1000 palabras. Y conseguiremos que esta palabra llegue más a los corazones. Que para poder triunfar y llevar esta obra, el primer paso que tenemos que hacer es vencernos a nosotros mismos y triunfar, dominar la carne, que el espíritu pueda armonizar con esos instintos de nuestra materia. ¿Cuándo será eso? Cuando sintamos paz en nosotros mismos, cuando estemos en esa armonía, porque en cualquier lugar donde estemos, sentiremos al Padre en nosotros mismos. Y con ese ejemplo que demos, con ese ejemplo que dice más de 1000 palabras, muchos hermanos podrán interesarse y comprender esta maravillosa doctrina. El ejemplo es fundamental y en ese ejemplo tenemos que demostrar la verdad del amor. Esa palabra que tanto la decimos, que tanto hablamos de ella, pero que tiene que convertirse en actos en nuestra vida, que debe dar testimonio de esos dos grandes mandatos que el Padre nos vino a entregar. En el primer tiempo, el amor hacia Dios, hacia todo lo creado por Él, a la vida, al mundo. Y en el segundo tiempo, dar y vivir en el amor de los unos a los otros. Hermanos, es mucho lo que se puede hablar, lo que nos dejó estos consejos, esta interpretación que dan a la palabra
a las cátedras del Divino Maestro, los hermanos mayores, ese mundo espiritual de luz, al cual le agradecemos que nos hayan legado estos hermosos consejos. Y la invitación, como lo han hecho otros hermanos, a interiorizarnos en esa palabra, en sacarle provecho, esa esencia que tiene cada una de estas frases y hacerlas propias en nuestra vida. Gracias por su atención, hermanos, y bendiciones para todos. Gracias a ti, Ángel, y por supuesto, gracias a los que compartimos y comparten y están recibiendo esta información de esta gran doctrina que es el espiritualismo trinitario mariano. Pues nos vamos al último bloque de nuestro enlace, nuestro ejercicio espiritual con las videncias, y se abre el espacio y la pizarra para si alguien ha recibido algo, adelante, levante su mano. Vamos con Sandra Reyes, allá Tamaulipas, a Reynosa, posterior a con Consuelo Benavides aquí en Guadalajara. Adelante, por favor, Sandra. En el nombre de nuestro Padre Santísimo, yo saludo a mis queridos hermanos y doy a conocer la evidencia que nuestro Padre me permitió. Primeramente se me hizo presente una cueva con 5 salidas o túneles, se puede decir, pero era todo así de tierra oscura. Las 3 del medio eran pura oscuridad. La del lado derecho se veía como luz, pero como fuego. Y la del lado izquierdo era de pura luz. Este miraje yo lo relaciono, ¿verdad?, con este tercer tiempo, ¿verdad? Que los caminos de oscuridad son más. Y lamentablemente, pues así está nuestro mundo. Muchos siguiendo esos caminos de oscuridad, cuando todos sabemos, ¿verdad?, que el camino de luz es solamente uno, el camino de nuestro Padre es solamente uno, pero pues como Dios siempre nos ha dejado libre albedrío, nosotros elegimos, ¿verdad?, el camino que nosotros queramos. El segundo miraje fue la cúpula de una iglesia en donde estaba una campana. Yo lo relaciono, ¿verdad?, esa campana con el llamado que nuestros hermanos ahorita nos han hecho, ¿verdad?, los análisis y todo. Ese llamado, ¿verdad?, a escuchar su palabra, leerla, analizarla, a seguir sus preceptos, sus mandamientos, y a crecer, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, como en muchas iglesias, ¿verdad?, el llamado a lo que es la misa, ¿verdad? Entonces, yo lo relaciono así como el llamado a escuchar su palabra y seguir su camino. Es lo que nuestro Padre Santísimo me permitió mirar. Gracias, hermano. Gracias a ti, Sandra. La palabra dice en la enseñanza, la campana sonora está sonando a la unificación, llama a la unificación, a la obediencia, a la concordia. Pues nuevamente muchas gracias. Adelante con Consuelo Benavides, a la luz y a la verdad. Adelante, por favor. Buenos días y bendiciones para todos. En el nombre de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre amorosa, yo les voy a compartir, hermanos, en unas evidencias que nuestro Padre me ha permitido, y les voy a compartir porque tiene relación con el mensaje. Primeramente veo
a nuestro Padre Celestial, el Divino Maestro, arriba, arriba de un monte, pero ese monte tenía un templo espiritual atrás de él, así. En, en luz se veía todo lo que era el templo, las estructuras y todo, pero no era un templo material, sino espiritual, porque estaba en luz alrededor, pero se veía la estructura de un templo. Y nuestro Padre con su vestidura blanca de resplandeciente de luz, en el cual él compartía sus enseñanzas y al mismo tiempo había espíritus que estaban escuchando la palabra. Unos eran encarnados, otros desencarnados. Unos oraban por sus familiares, que han perdido y que muchos dicen que ni siquiera saben lo que ha sido de ellos, pero que aún así tenían la esperanza de algunos, aquellos que ya se hayan ido sin poderlos encontrar, deseaban que el divino Señor al que tanto le piden, por sus seres queridos, encontrar en el camino de la luz hacia él. Y aquellos que pues realmente han partido, había algunos que llevaban en sus manos, estiraban sus manos y le entregaban el símbolo voy a decir, de una vela, ¿sí? La llama la tenía grandecita, no la tenían pequeña, pero la estiraban para entregársela al Divino Maestro. Y pues el monte que se veía material, pues estaba alrededor de, de todos los que estaban ahí, tanto espirituales como materiales, pero el Divino Maestro estaba resplandeciente de luz y les mostraba pues lo que era el mundo material. Entonces esa fue mi primera visión. La segunda, pues mostraba un miraje en el cual se veían tres fases de lo que él decía, el Divino Maestro también, mostrándoles en uno, pues, el dolor de muchos que han perdido sus familiares en desastres, otros que estaban, pues, como dice, en fiestas, divirtiéndose sin pensar en el prójimo, solamente en sus deleites. En el otro mostraba el dolor que se veía a través de los desastres naturales, de las guerras, y el Divino Maestro pues se veía triste porque estaba diciendo que precisamente hay algunos que ni siquiera piensan ni en sí mismos, que el día de mañana pueden estar en la misma situación de esos que están hoy en el dolor, otros que ni siquiera se acuerdan que hay quien tiene hambre, pero sí disfrutan de lo que tienen porque pues dicen que les cuesta el trabajo, ¿sí? Ganarlo. Y él se veía triste y mostraba otro lugar, en uno de esos lugares donde estaba la situación de los desastres, había quienes estaban rodeados, eh, unos, se puede decir, de los que predican la palabra alrededor del mundo, que unos compartían el pan espiritual y al mismo tiempo oraban para que pudieran llegar las ayudas a donde ellos no podían llegar, pero a través de las comunicaciones llegaba el mensaje, pero hay quienes sí se les decía que unos que tenían la posibilidad de ayudar lo hicieran, no importaba si no estaban presentes en los lugares, sino que mandaran, ¿sí? A alguien en el cual pudiera llegar esa ayuda al que lo necesita, que tuvieran amor hacia el prójimo y que estarían mostrando el amor a él. Esas fueron las dos visiones que nuestro Padre me permitió. Pues muy claro está que realmente pues muchos, aunque no saben el camino de la espiritualidad, pero aún en lo que se encuentra, que es lo que yo analizo de la primera, que realmente aún así piden por aquellos que realmente pues que ni siquiera saben, ¿sí? Cómo
cómo orar o cómo pedir, pero aún en se puede decir, en su ignorancia de cómo pedir a nuestro Padre esa petición que tienen para que ellos puedan avanzar, porque saben que hay una vida después de esta, pero no tienen ahora sí la seguridad, porque no todos conocen la espiritualidad como muchos la conocemos. Entonces, lo que ahí nos muestra que realmente muchos de esos espíritus pues están escuchando, atentos, aunque como él dice, no de la misma forma que nosotros, pero están atentos a esa enseñanza, aunque ya están en espíritu. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que ver que ese templo, pues es espiritual, que está en el interior del hombre, como lo ha dicho. Y en el mundo, pues tenemos paredes materiales, pero lo que él nos está diciendo que en la tierra tenemos que tener en cuenta que ese templo espiritual tiene que estar así, lleno de luz, con ese conocimiento de conciencia para poder tener amor a Dios y al prójimo, y mostrándolo como, pues, con esas peticiones que en el mundo se hacen, tanto en lo espiritual como en lo material, porque no solamente podemos pensar en los seres que ya se fueron, sino en todos aquellos que se han ido alrededor del mundo. Ese es mi pequeño análisis de la primera. Y la segunda, pues, realmente ahí están mostrando las diferentes etapas de materialismo que tienen aquellos que viven todavía en esas fiestas sin acordarse de aquellos que ya se fueron, que solo viven el momento, porque muchos dicen que no hay vida después de esta, ignoran, pues, y pues tampoco no se han querido acercar del todo ahora sí como dicen, a la enseñanza del Divino Maestro, en sus diferentes formas que él tiene para compartirla a través de sus mensajeros. La otra es de que también hace el llamado, como dicen, que con esos ejemplos, como nos lo dijo la enseñanza, hagamos de, nos, de nosotros ese hombre espiritualizado que tome conciencia también para que estas enseñanzas, aunque no todos les podemos compartir, porque pues también a veces en el diario vivir tenemos ocupaciones, pero aún dentro de las reuniones puede llegar a través de esos medios de comunicación. Y por la otra etapa es que tenemos que ver que hay mucho dolor en la humanidad y que ese dolor en la humanidad tenemos que sentirlo y vivirlo porque son nuestros hermanos, porque Él lo ha dicho que somos una sola familia. Es lo que les puedo compartir, hermanos, en el nombre de nuestro Padre. Y hay mucho por qué analizar, pero yo lo dejo también a ver si alguien de los hermanos pues tiene algo que aportar. Bendiciones para todos. Igualmente, y muchas gracias por tu aportación, Consuelo. Vamos con Bella Rogers a New Jersey, allá en Norteamérica. Adelante, Bella, por favor. Sí, hermanos, muy buenos días a todos. Pues con el permiso de nuestro Padre, de mi conciencia y de ustedes, pude ver dos contemplaciones. La primera veo un ser celestial muy divino, muy precioso, altísimo. Le puedo ver solo de la cintura para abajo que le caen unas vestimentas como tipo nube entre blanco y gris. Ese ser nos abraza eh, con un amor tan divino, tan profundo. Cuando recibo ese abrazo, recibo el mensaje que dice que estamos siendo observados en todo momento, hasta en las más mínimas cosas, cosas que nosotros pasamos desapercibidos. Hasta en eso no nos está observando. Eso es lo que pude escuchar cuando este ser nos da ese abrazo. En la segunda contemplación, veo cómo en el país o la nación que se le conoce, Egipto, un grupo de espíritus está trasladando personas de un punto a otro. Esto en una gran violencia en contra de sus voluntades y en una gran conmoción. Em, Antes de que
que se traslade este grupo de espíritus de un punto a otro, los encierran en una habitación oscura. Lo que se ve ahí, hermanos, es tremendo, tremendísimo. Es algo que no sé ni cómo relatar, pero el nivel de violencia es fuerte. Luego, de ese punto, en Egipto, trasladan ese grupo de Egipto al norte y de Egipto al este. Cuando se están trasladando, yo puedo ver cómo los mares de esa región tiran un oleaje muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero no se sale de su cauce. Cuando yo veo ese oleaje, recibo este mensaje también, que esa paz es aparente. La paz de ese mar, de ese oleaje, se ve así, pero no es así. Eso es lo que pude entender, hermanos. Explicación de estas dos videncias, bueno, la primera, de este ser divino que pude contemplar, pues va mucho con la enseñanza 11 recibida del día de hoy, ¿verdad? De todo lo que nos dice, preferido ser el herido y el heridor. Estamos siendo contemplados en todo momento. No, yo no interpreto mucho, yo, hermano, yo solo relato tal cual lo que veo y pues si ustedes me pudieran ayudar. Luego en la segunda videncia, pues Egipto es una región del Oriente Medio, ¿verdad? Que no está ubicada en nuestros territorios, pero aunque no seamos el mismo territorio, están pasando cosas terribles en nuestra región. Tráfico de sustancias ilícitas, personas, niños. Y hemos caído nuestros gobiernos en una gran corrupción también, entonces no somos ajenos a lo que puede estar pasando allá, a lo que también pase aquí. Hermanos, eso fue lo que pude contemplar. Gracias. Muchas gracias a ti, Bella, también por tu preparación y tu aportación. Pues se ha cerrado ya el ciclo y el momento de las vivencias con Bella, ya no hay participación. Y bueno, ahora 37 minutos que tenemos ya de enlace, pues nos vamos a despedir, no sin antes darle la oportunidad a quien quiera, en especial a Margarita, que hoy nos acompaña, si quiere decir algo respecto a las vivencias, Ángel, cualquiera de los que estamos aquí presentes, la participación es abierta o lo dejamos para el jueves, que es día de análisis general. Adelante, por favor. Adelante, Marga. Sí me gustaría, ¿me escuchas? Sí, ¿me Sí, escuchas? sí, Ah, claro bueno. y preciso. Adelante. Bueno, creo yo que, pues sí, dado la enseñanza que hoy acabamos de leer, podemos analizar en el primer miraje de nuestra hermana Sandra y en lo que se leyó principalmente, que el Padre nos habla de los tres tiempos, de la trayectoria que nuestro espíritu ha vivido a través de los tiempos, y eso se refleja en esa cueva que contempla nuestra hermana, pero es muy significativo que nos habla de 5 salidas, como 5 túneles. Esos 5 túneles representan los 5 sellos que han pasado. Ella habló, los 3 primeros son de una gran oscuridad, el cuarto sello y el quinto sello se contempla con grande luz. Si nosotros analizamos los 3 primeros, fue precisamente el primero Caín y Abel, el segundo la fe y el tercero la fuerza, cuando viene a formarse el pueblo de Israel encarnado aquí en el mundo.
El cuarto es cuando ese pueblo recibe la ley y como hoy escuchamos, siempre ha habido desobediencia, pero el quinto viene a ser el ejemplo. El quinto viene a ser la culminación perfecta del cumplimiento representado por Jesús, por el amor. Entonces, ahí nos están mostrando lo que hoy escuchamos en la lectura, pero nos habla cuando nos lleva al siguiente miraje, una cúpula de una iglesia. En lo alto de una cúpula de iglesia había una campana. ¿Qué es lo que nos quiere decir este miraje? En lo alto se está refiriendo, en lo más alto, ahora lo comprendemos nosotros que nos habla de la elevación espiritual. Pero esa elevación viene a ser con obras, como muchas veces lo hemos escuchado. Esa elevación es el llevar a la práctica esas obras. Por eso viene a unirse con la campana, porque el tiempo ha llegado. Pero este llamado no solamente es para los que ahorita nosotros conocemos esta enseñanza, esto repercute en toda la humanidad, porque ahora Israel somos todos, Israel somos una humanidad y cada quien debemos de tomar lo que nos corresponde. Obras es para todos, para lograr ese llamado que Dios está haciendo al mundo a través de obras. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo grandes dolores. Lo que contempla nuestra hermana Consuelo nos viene a hablar de un monte, que en lo alto de un monte se encuentra el maestro. Y tenemos que analizar que una cosa es un monte y otra cosa es la montaña. Porque en el monte que nos está hablando el maestro, nos está hablando en el monte de nuestra propia conciencia, de los actos que en el día a día vamos efectuando. Por eso ella lo menciona en las diferentes formas que el hombre está, vamos a decir, orando por ese gran dolor. Pero ella menciona que se refiere a espíritus precisamente que oraban dentro de su vida humana por familiares perdidos, familiares extraviados, que ahora ya es tan común y es tan doloroso, debe ser, familiares perdidos. Entonces ella veía que esos seres estiran sus manos como haciendo presente al Padre su fe en esa oración. Por eso mismo puedo decir que ese monte es lo que cada uno de nosotros estamos viviendo en diferentes formas. Llevémoslo unos con familiares perdidos, pero otros en ignorancia, otros como en el segundo miraje, las tres fases que manifiesta ella del dolor, nos lleva a unos en la total ignorancia, total indiferencia en la que podemos estar viviendo, otros cuando están en los dos desastres, en la cual pues está siendo tocada gran parte de la humanidad. Pero dice ahí, los desastres rodeados de ministros, ahí nos damos cuenta de la realidad humana en la que estamos viviendo. Por eso creo yo que el Padre nos habla que desde el monte de nuestra propia conciencia, que nos piden las obras que son lo que nos van a ayudar a hacer más liviana ese cumplimiento. Nuestra hermana Bella nos está hablando de ese ser celestial, altísimo, ella misma lo menciona, precioso, pero que lo describe como rodeado de nubes, y debemos de entender que la nube representa la vida espiritual, y de esa vida espiritual, unido al espíritu de verdad, nos viene a hablar en nuestra verdad.
pero nos lo habla con profundas lecciones. Pero ella experimenta que nos abraza con profundo amor. Y que en ese profundo abrazo, el mensaje que nos entrega es que estamos siendo observados hasta en lo más mínimo de nuestras obras, pensamientos y sentimientos, porque esas tres formas son grandes obras. Luego ella contempla ese país, pero podríamos analizar que no solamente en ese país, hoy nos hablan de tres piedras que vienen a ser las vanidades, el orgullo, la violencia. Entonces, creo que esa crueldad está manifiesta no solamente en un lugar, en todos los lugares. Entonces, creo yo que la presencia del mar en esa aparente calma, vienen a alertarnos que nosotros con nuestros actos estamos despertando esas fuerzas que se reflejan en los elementos que ya ahorita los estamos contemplando como mensajeros de los llamados que el Padre nos hace a la verdad, a la realidad de lo que tenemos realmente que valorar, que es nuestras propias obras, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque hoy escuchamos que esas tres palabras vendrían a quemarse, fíjense, a quemarse en el fuego de la sabiduría. Hermanos, pues es lo que podría compartirles. Infinitas gracias. Y unidos en oración, oremos por la paz para el mundo. Gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Margarita. Y nos vamos. Quisiera hacer una acotación breve de Egipto, aprisionando a los espíritus, ¿no? Conduciéndolos a lugares donde hay infamia y dolor y tantas cosas. Pues el Egipto representa al faraón y el faraón representa en la actualidad la maldad creada por el mismo hombre. Así están las situaciones y representadas de manera vivencial en la vivencia de Bella Rogers. Pues nos vamos, Leti, nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves, previa invitación para el análisis general. Muchas gracias y bendiciones para todos. Adelante, Leti. Sí, hermano. Pues yo agradezco a nuestro Padre bendito, el Divino Maestro, por habernos congregado a su mesa de amor, que en esta mañana todos mis queridos hermanos, no nada más de esta congregación, reciban todos en el mundo entero las bendiciones de nuestro Padre para que sigamos nosotros con nuestras oraciones por este mundo, por esta perla mexicana, por todo el mundo entero, para que todos reciban nuestros hermanos esa luz para despertar de su letargo, despertar de tanta ignorancia, porque solamente estudiando, analizando y conociendo las enseñanzas de este tercer tiempo, es como vamos a despertar y saber cómo vamos a hacer nuestras oraciones para enviárselas a nuestro Padre, para que todo aquel elemento que se presente sean atenuados con nuestras oraciones, para que no sean tan fuertes. Y yo les agradezco, mis hermanos, por su tiempo, por estas videncias que nos dan nuestros hermanos, porque muchos de ellos tenemos que agradecerle a nuestro Padre, que también ellos nos entregan lo que nuestro Padre les da,
para que nosotros estemos alertas para nuestras oraciones por toda nuestra hermana humanidad. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos, bendiciones para sus hogares, y que el jueves, aunque sea un parrafito, tengamos que entregarle a nuestros hermanos. Bendiciones.